Esta mañana en Noticias 7 Matinal, el candidato por la alianza Un País Sin Miedo, Jan Topic, habló sobre su plan de trabajo y enfatizó su accionar en el tema de seguridad. A continuación, hacemos un repaso de sus declaraciones. Jan Topic Feraud nació en Guayaquil, tiene 40 años y es licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad de Pensilvania y tiene un masterado en Finanzas Cuantitativas, Econometría y Economía Cuántica en la London School of Economics and Political Science. Es un empresario guayaquileño y actualmente es presidente de Telconet, empresa de telecomunicaciones fundada por su padre Tomislav Topic, y de Cajamarca, compañía de seguridad de su propiedad. Ese tema de indignación, de falta de nortes claros, falta de objetivos, falta de planes integrales de cómo manejar el tema de educación, salud, seguridad, telecomunicaciones. Esa es la razón por la cual Jan Topic está aquí. Es una indignación tenaz a cómo se está manejando el país. En Noticias 7 habló de su plan de gobierno y se refirió a seguridad. El primer eje es control fronterizo. Segundo eje, control carcelario. 3, liderazgo, apoyo, equipamiento, control de la policía y las Fuerzas Armadas. Educación. Plan bandera es el de las 3 comidas. Es darle 3 comidas a 4.3 millones de ecuatorianos, 5 días a la semana, por 10 meses del año. El tema de la educación superior, ¿qué vamos a hacer? Los primeros 2 años los hacen en universidades estatales, pero de forma en línea, que es mucho más eficiente, mucho más económico, es mucho más escalable, y la idea es que los primeros 2 años tu pregrado lo haces en línea y los siguientes 2 años lo haces de manera presencial. Entonces tenemos un lapso ya de 3 años para poder mejorar la infraestructura a nivel universitario, para poder migrar a todos estos estudiantes a que sea presencial, pero del día 1 ya le damos cupos a estos que ahorita no tienen cupo. Seguridad social. Algo que queremos atacar fuertemente también es incrementar el número de aportaciones, no en años de aportaciones, pero en personas que aportan. Uno de los problemas más, creo que crónicos que tenemos en el Ecuador es que el 60% del empleo que tenemos es inadecuado, que es empleo que no tributa, que gana menos el SBU y que no está afiliado al IES. Entonces uno de los enfoques que vamos a tener fuertemente es incrementar esa población que tiene empleo adecuado para generar mayores aportaciones al IES. Alianzas políticas. ¿Va a trabajar, por ejemplo, con la bancada del Partido Social Cristiano, Vamos a trabajar con todas las bancadas que quieran unirse al plan de gobierno. Jan Topic corre estas elecciones para la presidencia del Ecuador por la alianza Un País Sin Miedo. Listas 6, 3 y 1. Andrea Orbe, Noticias 7. Les contamos que el Consejo Nacional Electoral recuerda la obligatoriedad que tienen los miembros de las mesas electorales de capacitarse para las elecciones extraordinarias de agosto. Quienes incumplan con este requisito tendrán una multa del 10% de un salario básico unificado, es decir, $45, para quienes se capacitaron y no acudan, en este caso, al día de las elecciones a las juntas, tendrán una sanción económica del 15% de un salario básico, equivalente a $67.50. El Frente Unitario de Trabajadores cuestionó las propuestas de reforma al sistema de pensiones del IES. De acuerdo a los gremios, la iniciativa es regresiva y contraproducente para los intereses de los afiliados y los jubilados. El Frente Unitario de Trabajadores rechazó la propuesta de reformas al sistema de pensiones del IES. Ningún aspecto les convenció. A su lectura, es criminal para los trabajadores, para los jubilados, para los pensionistas. Y es que dicen que aunque la comisión asegura que mantiene la edad de jubilación en 60 años, el hecho de que se plantee un incremento progresivo de aportes equivale a aumentar los años de jubilación. A eso no se necesita ser economista neoliberal, sino es un análisis de sentido común. Además, cuestionan que las propuestas de reforma administrativa se limiten a lo referente al sistema de pensiones y no hay una propuesta sobre el sistema de salud. Ahí están los actos de corrupción y eso no quieren cambiar, quieren mantenerlo. En los hechos quieren sostener la teta. Es por ello que dicen no dudarán en tomar medidas. Esto no es discurso de amenazas que vamos a salir a las calles, no, vamos a hacerlo, porque esta sí es la defensa de la institución nuestra. Aunque el trabajo de la comisión son propuestas que deberán analizarse y socializarse antes de convertirse en un proyecto de ley. Carolina Basante, Noticias 7.
Luis Arboleda, alias El Gordo Luis, fue recapturado en Colombia luego de emitirse una boleta de captura por parte de las autoridades ecuatorianas. El líder de la banda delictiva Los Lobos no había cumplido con las presentaciones periódicas dispuestas por un juez. Esta es la tercera vez que lo aprenden. Fue a través de su cuenta de Twitter que el ministro del Interior, Juan Zapata, informó sobre la captura de Luis, alias Gordo Luis, y enfatizó: gran trabajo de Policía Ecuador y Policía Colombia. Su acción coordinada logró la captura de Luis Arboleda, alias Gordo Luis, líder de la banda criminal Los Lobos. Pero no solo integrante de esa banda criminal. Luis Arboleda tiene procesos judiciales por tráfico de armas, de drogas, tenencia de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita y homicidio. Además, lo señalan como el presunto responsable del asesinato de Santiago Loza, exdirector de la cárcel de El Inca en Quito. El comandante general de policía, Fausto Salinas, dio más detalles de su captura. Ayer a las 11 de la noche recibimos un reporte por parte del director de investigaciones en el cual nos manifestaba que en un operativo policial en la ciudad de Pasto, en Colombia, se había identificado a una persona de origen ecuatoriano que podría tratarse de uno de los requeridos por la justicia ecuatoriana. Una vez que se lo detuvo, se coordinó con el Ecuador, especialmente con Interpol, para corroborar si se trataba de la misma persona. Ahora las autoridades colombianas definen si Gordo Luis será deportado o expulsado, pues su ingreso también habría sido ilegal. Una vez que él ya sea entregado al Ecuador, a la policía ecuatoriana, tendrá que ser puesto a órdenes de la justicia y también ingresado a un centro de detención del Ecuador. Y no es la primera vez que lo detienen, es la tercera. La primera fue el 4 de febrero del 2022 en una vivienda de San Borondón con más de 50 kilos de droga. En abril de ese año lo liberaron en una audiencia de revisión de medidas. Luego fue detenido en diciembre del 2022 durante un operativo en contra de 7 supuestos integrantes de Los Lobos. Pero más tarde, en abril, ocurrió lo mismo. Quedó en libertad luego de que el juez Byron Orejuela concedió una medida cautelar en un hecho que fue rechazado por el gobierno. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en este mismo tema, ya en horas de la tarde, alias Gordo, cabecilla de Los Lobos en este caso, fue expulsado de Colombia vía terrestre a través del puente de Rumichaca y fue entregado al personal de migración de la policía ecuatoriana, quienes lo pondrán a órdenes de la justicia. La policía y el Ministerio de Salud ejecutan un plan para reforzar la seguridad en el hospital de Monte Sinaí en Guayaquil. Se prevé habilitar un área para los uniformados. El distrito Nueva Prosperina lidera las estadísticas en muertes violentas y el temor muchas veces invade a los habitantes. Ni siquiera en el hospital de Monte Sinaí están seguros, dicen algunos moradores. Que toco la seguridad de los mismos pacientes, de los mismos doctores, porque imagínense, o sea, llegan avaliados y los terminan de rematar y no hay quien los termine de custodiar a ninguno de ellos. No existe seguridad, la prioridad es seguridad que ellos brinden. Pero no hay, pues, balón. Esté donde esté, cualquier persona, así sea al lado de los policías, matan. Precisamente en ese hospital se ha reforzado la seguridad y se plantea construir un área especial junto a la Casa de Salud para albergar a 30 policías. Para hacerlo posible, se ha solicitado apoyo a la Embajada Norteamericana y se espera que el municipio de Guayaquil regrese los recursos obtenidos con los operativos por ordenanza de prohibición de 2 en moto. Tenemos 1.400 motocicletas ingresadas de enero hasta la fecha. Eso quiere decir que en multas nosotros hemos aportado al municipio con casi $60.000 en todo lo que es el que el municipio le cobra al ciudadano que le quitaron la motocicleta. En el distrito Nueva Prosperina hay una población aproximada de 130.000 habitantes. La ONU establece que deben existir 2,8 policías por cada 1.000 habitantes para poblaciones pacíficas y para conflictivas, 4 policías por cada 1.000 habitantes. En este distrito hay 2,6 uniformados por cada 1.000 habitantes. Con los nuevos policías que se graduarían, podríamos ya completar estos 4. Es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es un plan de seguridad del distrito Nueva Prosperina, donde hemos establecido proyectos estratégicos, como es la Escuela Segura, el Mall Fortín, el Canal de la Muerte. En esos puntos ya hay ocupación permanente de gendarmes, así como en 9 escuelas ubicadas en zonas rojas, donde hay delitos de extorsión, secuestros y asesinatos. Con el plan de seguridad se aspira a reducir el elevado índice de violencia.
Y seguimos en Guayaquil porque tras ejecutarse un plan integral de seguridad ciudadana en el sector del norte de la urbe, existe una tendencia a la baja en los delitos. Según las autoridades, la última semana de junio solo hubo un robo. Urdesa es un sector donde hace un mes se registraba cada día un promedio de 11 delitos como robo a personas, accesorios a vehículos y motos. Pero ahora, según las autoridades, se evidencia una tendencia a la baja luego de que en este circuito, el distrito modelo, se haya reforzado la seguridad. Me siento más tranquilo. Parece que sí está bajando bastante lo que es el índice delictivo aquí en Urdesa más que todo. La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil estableció 4 rutas para garantizar la seguridad en Urdesa, como parte de la ejecución del Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Sí siento seguridad cuando estoy en este sector. Tengo 5 meses trabajando aquí y todo tranquilo, para que anda la policía y tenemos seguridad por eso. Pero pese a eso hay quienes dicen que no hay que confiarse y estar siempre precavidos ante la inseguridad. Bajando las lomas. Ayer hubo una balacera bajando la loma, ahí en la calle Las Aguas. Yo no veo que ha bajado. Yo veo que la situación sigue peligrosa. Porque no se puede descuidar uno, porque igual los asaltos, los robos siempre hay donde quiera. El Servicio Nacional de Medicina Legal junto a la Policía Nacional realizaron el proceso de inhumación de 20 cadáveres que no han sido identificados ni retirados de los frigoríficos. Los cuerpos fueron trasladados a un cementerio en el sur de Quito para darles una sepultura digna. Cuando un bebé nace, todo es felicidad. La familia se reúne para celebrar la nueva vida e incluso las discusiones no faltan para ponerle un nombre al nuevo integrante. Pero ¿qué pasa cuando la vida se acaba? Si bien la mayoría reciben una cristiana sepultura, muchos son olvidados y otros, con peor suerte, ni siquiera logran ser identificados. Ese es el caso de 20 cadáveres que permanecían en los frigoríficos de medicina legal en Quito sin ser reclamados por nadie. Y al pasar ya bastante tiempo, la Policía Nacional decidió iniciar un proceso de inhumación. Tenemos 14 que no han sido identificados y tenemos 6 que han sido identificados, de los cuales 17 son de sexo masculino y 3 tenemos de sexo femenino. Según la norma, se deberá esperar 30 días mientras avanzan las investigaciones por cada caso, para que los cuerpos puedan ser retirados de la morgue. Esto depende del proceso investigativo que se realice, ¿no? Porque varios de los cadáveres están inmersos en algunas investigaciones. De estos cadáveres cabe mencionar que 12 son por muertes naturales, 7 por muertes violentas y un cadáver que estaba en descomposición. No se le puede determinar la causa de la muerte. Con un estricto protocolo de bioseguridad, 1 a 1 son puestos en un camión que los trasladará hasta su último destino. Este proceso se lo ha realizado en un cementerio de aquí de la localidad, que es el cementerio de la Magdalena en el sur. Y cabe mencionar que están ubicados nichos para cada uno de los 20 cadáveres. Contrario a lo mejor a lo que se piensa de parte de la ciudadanía, que están colocadas en fosas comunes. Dentro de estos 20 cadáveres, existe uno que estuvo en los frigoríficos desde el 2020, 2 desde el 2021, 10 desde el 2022 y 7 del 2023. El Servicio Nacional de Medicina y la Policía instan a los ciudadanos que tengan familiares fallecidos a reconocer y retirar los cuerpos, pues todos tenemos derecho a una adecuada sepultura. Edison Saavedra, Noticias 7. Tras el ataque de un tiburón a una turista en Galápagos, surge preocupación y dudas sobre el peligro que los depredadores representan para las personas. Revisamos las cifras mundiales y estas evidencian que los incidentes entre tiburones y humanos son hechos aislados. La imagen de un tiburón acechando a un bañista en medio del mar está grabado en la retina colectiva, quizá por este clásico del cine y su peculiar banda sonora, o el libro que lo inspiró. Pero más allá de la ficción, el temor a los tiburones es infundado. Cuando voy a la ciudad, me preguntan qué es lo más fantástico que existe y yo les voy a decir un tiburón. Deberíamos tener miedo a los perros. Hay 100 millones de ataques de perros al año y hay unos
ataques de tiburón al año. Entonces uno puede ver la diferencia, ¿no? Justamente a escala mundial en 2022, el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Nacional de Florida contabilizó un total de 108 interacciones entre tiburones y humanos. El ISAF confirmó 57 mordeduras de tiburón no provocadas a humanos y 32 mordeduras provocadas, la mayoría de estas en Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo atacan los tiburones? Van a morder a otro animal, o en este caso un humano, bajo dos escenarios. El primero, si se siente amenazado. El otro caso es un caso, digamos, de curiosidad / confusión de presa. Ahora bien, las mordeduras de tiburones a humanos resultan accidentales porque no formamos parte de su dieta. Entonces, ellos han evolucionado antes del ser humano, por lo cual no comen seres humanos, comen su comida. Si tú le pones, por ejemplo, un bacalao y le pones un atún, es muy posible que se te coman el atún y no el bacalao. ¿Y por qué? Si son peces. No, pero ellos tienen su nicho enfocado en una sola. La ciencia contabiliza más de 500 especies de tiburones. En Galápagos existen 35 especies. Solo una de ellas podría representar una amenaza. El riesgo es muy bajo en general. En general hay muchos tiburones en Galápagos, pero tienen suficiente alimentación. Es por ello que recuerdan a los turistas y bañistas siempre respetar los espacios destinados a actividades específicas e ir acompañado de un guía, al ser Galápagos un espacio natural de conservación. Estar acompañado de un guía es fundamental porque te va a llevar no solamente a tener y a llevarte al lugar por que es el atractivo, sino también va a poder identificar en avanzado posibles amenazas. Carolina Basante, Noticias 7. A propósito de la consulta popular sobre las concesiones mineras en el Chocó andino, un equipo de Noticias 7 se trasladó a Pacto para conversar con la población. Nos encontramos en la parroquia Pacto del Cantón Quito, provincia de Pichincha, y esta es una de las 6 parroquias que conforman el Chocó andino, que es esta zona de tanta biodiversidad y que está en el ojo del huracán, se lo puede decir, porque el 20 de agosto los quiteños van a responder la pregunta de la consulta popular sobre la extracción minera en esta zona. Pero para comentarles, mientras vemos también el parque de esta localidad, muy tranquila, por cierto, viven 2.000 personas aproximadamente, nos han dicho los primeros moradores de este pequeño pueblo que hace 60 años llegaron los primeros mineros porque conocían que había oro en los ríos, empezaron a sacarlo de forma muy artesanal, luego cambiaron su actividad económica, se pasaron al cultivo de caña de azúcar para generar panela, luego siguieron con más actividades de agricultura, de ganadería, y hoy por hoy entonces están volviendo a la minería. Y por cierto, y para mostrarles mientras vemos el pueblo, aparte de tantos animales, del colibrí y de una temperatura muy cálida, ¿qué hace la gente un día como hoy en la tarde? Bueno, finalizada su jornada laboral, se van a jugar fútbol o ecuavoli, se pegan grandes partidos según nos han comentado. Ahorita están empezando a organizarse muchas personas que salen de los distintos locales, donde trabajan, por cierto, solamente 3 veces a la semana. 3 días a la semana trabajan, sobre todo en los campos, en la agricultura, y luego sí vienen entonces a jugar fútbol el resto del tiempo. Hemos preparado una serie de reportajes mientras pasan buses llevándose a la gente hacia Quito. Hemos preparado una serie de reportajes que les vamos a entregar la próxima semana para que usted pueda tener un voto más informado sobre la minería, pero también conocer Pacto, porque solamente se está hablando del tema del oro, pero no qué pasa en las calles y en el interior de esta pequeña parroquia del Cantón Quito. Es lo que les comentamos acá, a 1 hora y media de la capital de todos los ecuatorianos, con cámara de Alejandra Verduga, Lautaro Andrade, Noticias 7. El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en los alrededores del volcán Ubinas en el sur de Perú. Esto frente al peligro inminente por el nuevo proceso eruptivo que comenzó el 24 de junio.
Desde la madrugada del martes, una lluvia de ceniza ha puesto en peligro a por lo menos 2.000 personas en el sur de Perú. El Ubinas, el volcán más activo entre las 400 estructuras volcánicas del país andino, se ha reactivado, desatando la preocupación de los pueblos cercanos y de las autoridades. Desde su primer estallido, que formó una columna de cenizas de hasta 5 kilómetros y se dispersó en un radio de 10, ya son 17 las detonaciones que han ocurrido en los últimos 2 días. Los afectados coinciden en la dificultad para respirar por las cenizas y el polvo que ha cubierto sus casas, además del olor a combustible quemado. Y obviamente está generando la ceniza, que ustedes aprecian seguramente en el suelo cómo está cayendo, y eso está afectando a los pastizales, está afectando a nuestros alfalfares. No nos damos cuenta, pero está cayendo la ceniza. Pues. No, está cayendo. Ahorita está cayendo, sino que no nos damos cuenta. Tras el incremento de explosiones y el lanzamiento de cenizas en las últimas horas, sumado a los sismos por la ruptura de rocas en el interior del volcán, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en los alrededores del coloso. Y estamos tomando las medidas adecuadas para que la población esté adecuadamente protegida. Así que quería nuevamente ratificar la necesidad de que la población esté tranquila. Nos estamos haciendo cargo de estos fenómenos y estamos siempre coordinando de manera asertiva con todas las instituciones para enfrentar estos fenómenos. El decreto regirá por 60 días y abarca 7 distritos de la región de Moquegua, a unos 1.100 kilómetros al sur de Lima, afectados por el volcán. El Ubinas entró nuevamente en erupción después de 4 años, lo que llevó a las autoridades a elevar la alerta de amarilla a naranja. Una de las carencias para afrontar las explosiones del volcán es donde acoger a los ciudadanos que serán evacuados. El albergue de Siraguayo, ubicado a 12 kilómetros del cráter, no se encuentra operativo desde su creación en 2019. Las autoridades locales trabajan contrarreloj en su habilitación. Por lo pronto, este jueves viajará hasta la zona la ministra de Transportes y Comunicaciones. Debido a la emergencia, se han suspendido las clases en 13 centros educativos de grado inicial, primaria y secundaria y 2 institutos. Nos vamos a una pausa. En breve denuncian agresión a menor de edad en un colegio privado en Quito. Los detalles al volver. Más información, un estudiante habría sufrido acoso escolar por parte de sus compañeros en un reconocido colegio privado de la capital. Al menor le rompieron la nariz dentro de la institución y no volvió a ir a clases presenciales. El Ministerio de Educación ya inició la respectiva investigación. Las primeras señales de violencia se presentaron a inicios de mayo y se prolongaron a lo largo del año lectivo que ya terminó. La víctima, un adolescente de 16 años que sufría de acoso escolar por parte de uno de sus compañeros de la misma edad en un reconocido colegio privado del norte de la capital. La madre de familia menciona que ha existido ya unas alertas previas sobre estas situaciones constantes que venían siendo agresiones físicas, agresiones verbales e incluso agresiones psicológicas y que se habían puesto ya en conocimiento de la institución educativa. Las agresiones llegaron a tal punto que el menor fue hallado con la nariz fracturada y con marcas de sangre en los baños del colegio. A pesar de que fue atendido en la enfermería, el adolescente necesitaba ir a un hospital debido a la gravedad de las heridas. Incluso hubo gastos médicos por una intervención quirúrgica. El presunto agresor fue suspendido temporalmente en lo último que quedaba del año escolar y se le aplicaron medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima. El estudiante agresor no puede acercarse a la víctima y la institución educativa es la entidad que debe garantizar que esto no sucederá. Sin embargo, a la par, existe puesta ya una denuncia en fiscalía por la familia del estudiante que es víctima. La madre alertó a las autoridades de la unidad educativa, pero según los primeros indicios, no habrían reaccionado oportunamente, por lo que se abrió una investigación para determinar las posibles responsabilidades del plantel. La ley establece una serie de parámetros y una serie de acciones que se pueden determinar, empezando con sanciones pecuniarias que son calculadas a partir de las remuneraciones básicas unificadas. La sanción más fuerte puede ser una revocatoria del permiso de funcionamiento. Después de la presunta agresión que derramó el vaso, el estudiante decidió terminar el año en clases virtuales y para este próximo periodo escolar fue cambiado de colegio. Hemos solicitado una versión por parte de las autoridades de la unidad educativa, sin embargo, no hemos tenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7.
El Ministerio de Salud presentó 3 herramientas que buscan disminuir embarazos, violencia sexual física y psicológica en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. Según esta cartera de Estado, la tasa de embarazos en niñas hasta los 14 años ha aumentado considerablemente en el último año. El Ecuador se encuentra como el segundo país de la región con el índice más alto de embarazos en niñas y adolescentes, entre los 10 y los 19 años. El ministro de Salud, José Ruales, explicó que a escala nacional los partos en niñas menores de 14 años en un 100% son debido a violencia sexual. Se considera a la niña y adolescente embarazada como una gestante de alto riesgo por todas las implicaciones biopsicosociales que representa, por el riesgo biológico, clínico que tiene. Por lo que se presentaron 3 herramientas de prevención, disminución y erradicación de los embarazos y la violencia sexual, física y psicológica. Inmediatamente identifican las características y se establece una alerta, por lo cual debe también generarse una reacción inmediata a través de un formulario de denuncia ante la Fiscalía. El año pasado atendimos 18.000 casos de violencia de este tipo, de los cuales 5.000 fueron violencia sexual, 4.000 fueron de violencia física y el resto de violencia psicológica. En el 2021, en niñas de 10 a 14 años, 2.2 nacidos vivos de cada 1.000 niñas. En total, se dieron 1.483 partos. En el 2022, la tasa aumentó a 2.3 nacidos vivos de cada 1.000 niñas. En total, 1.921 nacidos vivos. En adolescentes de 15 a 19 años, en el 2021 se registraron 60.052 nacidos vivos, mientras que en el 2022 esta cifra disminuyó a 57.380 nacidos vivos. En el 2012 la tasa de fertilidad era de 3.1 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes. Según el ministro de Salud, esta tasa actual descendió a 2.6. Unidades de centros amigables para adolescentes, en donde los adolescentes puedan consultar estrategias de información, tuvieron un efecto importante. La política pública cambió y tuvimos un nuevo crecimiento. Estos manuales y protocolos serán de uso obligatorio en toda la red de salud, tanto pública como privada, y dentro de las casas de salud del ministerio se incorporarán profesionales que atenderán este grupo poblacional sin la necesidad de cita programada. La idea en los servicios de salud es que haya un espacio y un mecanismo en donde los adolescentes por sí solos o con sus padres de familia o con un adulto de cualquier manera puedan tener una atención expedita. Samantha Sánchez y Pablo Molina son 2 adolescentes que esperan que la educación sexual y reproductiva sea clara y concreta para ellos y todos los adolescentes del país. Como los riesgos o los beneficios en la que podemos vivir a lo largo del tiempo. No seamos juzgados, sino que nos traten con empatía. Manuela Bedón, Noticias 7. En otro tema, en la ciudad de Quito, un bus de transporte público se impactó contra un cerramiento en el sector de Miravalle, en el Valle de Cumbayá. El hecho ocurrió cerca de una gasolinera, por lo que el personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito llegaron hasta el lugar. 9 personas quedaron heridas y 2 de ellas presentaron daños cervicales. Las autoridades confirmaron que no existen cierres viales en la zona, pero se recomienda circular con precaución, no solo en este punto, sino como una medida permanente de seguridad. Según cálculos oficiales, la pérdida económica que provocaría el fenómeno del Niño bordearía los 12.000 millones de dólares. El gobierno busca el financiamiento para lograr respuestas en las fases del posible siniestro natural. En el peor de los escenarios, un fenómeno del Niño de moderado a fuerte afectaría a 17 provincias, 143 cantones. Habrían 1.5 millones de personas afectadas y unos 35.000 damnificados. El sector privado está para colaborar en las gestiones de evacuación
en las gestiones de kit alimenticios, de albergues. El plan inicial para enfrentar el temporal costaría $266 millones. De estos, 200 millones serán financiados por la banca privada. Los 66 restantes se obtendrán con ajustes al presupuesto nacional. Tenemos instrumentos internacionales que nos ayudan a financiar estas operaciones. Realizamos proyectos, al momento un proyecto financiado por la Unión Europea y la Federación para poder trabajar en este tema de preparación comunitaria. Las pérdidas por el fenómeno del Niño alcanzarían los $12.000 millones. $8.000 millones corresponden al sector privado y $4.000 al sector público. La historia nos ha dejado graves impactos en el 82, en el 97. Sabemos que hoy estamos mejor preparados, pero no podemos desconocer las debilidades que como país tenemos y tenemos que enfrentarlas de la mejor manera posible. En el plan del gobierno para la respuesta y reconstrucción de las afectaciones por el fenómeno del Niño se prevé la participación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cruz Roja y el apoyo económico de la comunidad internacional. El Ministerio de Salud realizó brigadas nocturnas de vacunación para niños contra la polio, rubiola y sarampión. Uno de los sectores fue el Centro Histórico de Quito, donde el personal de salud recorrió las calles en busca de menores para inocular. Este 9 de julio culmina la campaña de vacunación contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión a niños de 1 a 12 años de edad. La meta inicial es inocular al 95% de la población infantil en este rango de edad. Sin embargo, no se ha cumplido con esta meta en este periodo establecido, según el ministro de Salud, José Ruales. Debido a que por el invierno, especialmente las dificultades que tuvimos en el acceso, incluso la continuidad del ciclo escolar en la costa, tuvimos algunos retrasos. Estamos trabajando en este momento en brigadas casa por casa. Por este motivo, se realizan jornadas extendidas y brigadas nocturnas, es decir, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Los equipos de salud recorrieron barrios, comunidades y sitios de concentración masiva en busca de menores que aún no han recibido la dosis adicional para prevenir estas enfermedades. La población que no fue posible captarla en la población cautiva. Los barridos se llevaron a cabo en el Centro Histórico, Toctiuco y El Placer, recibiendo una buena acogida de las madres que se encontraban en parques y sus domicilios. Por lo tanto, invitamos a toda la ciudadanía que nos apoye en esta campaña y aquellos niños que no han sido posible vacunar, acudan al centro de salud más cercano. Al momento, en el Distrito Metropolitano de Quito, territorio correspondiente a la Coordinación Zonal 9, se han inoculado a 421.934 niños, que corresponden al 85,9%. Manuela Bedón, Noticias 7. Iniciaron las obras para la construcción de una rampa a la altura del Puente 8 en la autopista General Rumiñahui. Esto como una alternativa para reducir la congestión en esta importante arteria vial que une con la ciudad de Quito. Claudia Fierro vive en el Valle de los Chillos, a la altura del Puente 8, en la avenida Lola Quintana. Cuenta que esta vía es importante puesto que une a Conocoto, la Armenia y la autopista General Rumiñahui. Por ello, el tráfico en horas pico genera un problema. Bueno, la verdad es que sí nos hemos visto bastante afectados. El tema de las horas pico es muy complicado, se siente bastante el tráfico. En horas de la tarde, tipo 6, 7 de la noche, es muy complicado. Como ella, otros habitantes señalan que la vía se convierte en un nudo crítico, pues un recorrido de 5 minutos se cuadruplica en tiempo con el tráfico. A veces hasta 15, desde retorno es más todavía. Se congestiona desde la parte bien alta, desde la parada a la panadería que le llaman. Sí, entonces es un tráfico inmenso aquí, todas las mañanas. Para salir de la empresa a Quito sí me demoro una media hora aquí, en este trayecto. ¿Es necesario? Es necesaria la rampa. Por este motivo, la prefectura de Pichincha construirá una rampa que prevé disminuir la carga vehicular entre 10.000 y 15.000 vehículos que transitan por el lugar diariamente. Que sale desde la avenida Lola Quintana, o sea, desde la salida de Conocoto, pasa por sobre la autopista General Rumiñahui y se conecta nuevamente hacia las rampas que ingresan hacia Quito. ¿La inversión de esta obra, de esta rampa? Es $1.200.000. Los trabajos para la construcción de la rampa ya iniciaron y se prevé que la obra esté lista en 10 meses. Mientras tanto, las vías permanecerán así, parcialmente habilitadas. Entonces sí, les pedimos un poco su comprensión, ¿no? Vamos a mantener el tránsito durante toda la fase de construcción. Otra intervención vial que se efectuará en la autopista General Rumiñahui, pero a más largo plazo, será la construcción de un paso elevado ubicado entre el Puente 2 y 3.
Estamos iniciando los estudios de prefactibilidad y posteriormente ya la contratación de un consultor externo que ejecute ya los estudios definitivos de este paso, que también va a ser un paso elevado que permitirá el acceso, pero ahí en el otro sentido, de los usuarios que vienen de Quito y necesitan ingresar hacia la Armenia. Estudios que se prevé inician en el segundo semestre de 2024. Con imágenes de José Luis Gualotuña, Olga Velasco, Noticias 7.